El último saqueo. El saqueo de Latinoamérica. Guerra Santa o Guerra Cristera. Este es el final de la serie. Y no termina con paz. Termina con sangre. Aquí el saqueo deja de venir de fuera. Y se convierte en una guerra entre hermanos. Cuando la Iglesia perdió tierras, privilegios y control sobre el poder político, no aceptó el límite. Respondió como siempre lo había hecho en la historia. Con guerra. Desde templos de oro y plata, desde castillos que nunca conocieron el hambre, empujó al mexicano común a matarse contra su propia sangre, no para defender a Dios, sino para defender poder, tierra, oro. La guerra cristera no fue un estallido espontáneo del pueblo, fue un conflicto empujado desde arriba, para que el pueblo se desangrara abajo. Este fue el último botín de la fe. El choque de trenes. Estado ves altar. Después de la revolución, el Estado mexicano intentó algo que nunca había sido permitido: poner límites. Límites a una institución que durante siglos gobernó sin rendir cuentas. Límites a una iglesia que no solo administraba la fe, sino tierras, escuelas, conciencias y poder político. No fue un acto de virtud, tampoco fue un acto pacífico. Fue un choque frontal. El gobierno quiso imponer la ley. La iglesia quiso conservar sus privilegios. Y cuando el poder religioso se sintió despojado, no llamó a la calma, no llamó al diálogo, cerró templos, suspendió sacramentos, le arrebató al pueblo su último consuelo espiritual, para usarlo como arma política. El mensaje fue brutal y claro: si el Estado no se somete, el pueblo pagará el precio. Así comenzó la guerra cristera, no desde el campo, no desde el hambre, sino desde el poder. La guerra cruda, cuando todo se rompió. Lo que vino después ya no fue política, fue barbarie. La guerra cristera no fue una lucha limpia, no fue una guerra de ideales, fue una guerra sucia, rural, visceral. De un lado, un gobierno autoritario que respondió con represión brutal, fusilamientos sumarios y castigos ejemplares. Del otro, un movimiento armado empujado por la jerarquía religiosa, que convirtió la fe en consigna y al campesino en carne de cañón. Aquí no hubo frentes claros, hubo pueblos enteros atrapados en medio. Maestros rurales fueron torturados y asesinados por enseñar a leer, en lugar de enseñar a rezar. Escuelas incendiadas, caminos tomados, familias enteras desplazadas. Hubo violaciones, hubo mutilaciones, hubo ejecuciones sin juicio, cometidas por cristeros y cometidas por soldados del Estado. Porque cuando la guerra se vuelve dogma, nadie queda limpio. México se convirtió en un campo de exterminio silencioso, donde el miedo era ley, y la vida no valía nada. No fue una guerra santa, fue una guerra contra el pueblo. La barbarie normalizada, cuando el horror se volvió costumbre. Con el paso de los meses la guerra dejó de escandalizar, la violencia se volvió paisaje, el fusilamiento dejó de ser noticia, el cadáver colgado dejó de sorprender, el miedo se volvió rutina. La guerra cristera no solo mató cuerpos, destruyó la idea misma de humanidad. En muchos pueblos, denunciar era una sentencia de muerte. Callar, una forma de sobrevivir. La gente aprendió a no preguntar, a no mirar, a no pensar. La barbarie se volvió normal, porque pensar era peligroso. Como en todo régimen de terror, no hacía falta que Dios hablara, ni que el Estado gritara. Bastaba el miedo. Un México entero fue educado, no por la razón, sino por el terror. Y cuando una sociedad aprende a vivir así, ya no necesita cadenas visibles, porque el saqueo más eficaz es el que convierte al miedo en forma de vida. El saqueo total, cuando ya no quedó nada. La guerra cristera no fue un episodio aislado, fue la consecuencia final de un sistema que llevaba siglos operando. Primero se saqueó la tierra, el oro y la plata que salieron de estas tierras. Levantaron imperios y catedrales lejos de aquí. Después se saqueó el cuerpo, con encomiendas, trabajos forzados y una violencia bendecida desde los altares. Luego se saqueó la mente, se persiguió la duda, se castigó el pensamiento, se premió la obediencia ciega, y cuando ya no quedaba nada más que arrebatar, se saqueó la razón. La guerra cristera fue ese punto final, cuando una institución que se decía de paz, prefirió incendiar un país antes que perder poder, tierras y privilegios. El pueblo ya no defendía su vida, ni su futuro, ni siquiera su fe. Defendía intereses que no eran suyos. Así, el saqueo de Latinoamérica ya no vino de barcos ni de ejércitos extranjeros, sino desde dentro, usando al propio pueblo como arma. Aquí se cerró el círculo. La guerra cristera no fue una guerra por Dios, fue una guerra por poder. No fue una rebelión espontánea del pueblo, fue una guerra empujada desde arriba, para que los de abajo se mataran entre sí. Mientras el campesino moría en el campo, el oro permanecía intacto en los altares. Mientras las familias se destruían, los privilegios seguían a salvo.
Así terminó el saqueo. No con barcos ni con ejércitos extranjeros, sino con un pueblo enfrentado contra su propia sangre. Durante siglos, a Latinoamérica le arrebataron la tierra, el cuerpo, la mente y finalmente la razón. Cuando ya no quedó nada más que robar, solo quedó el miedo heredado y el silencio aprendido. Esto no es un ataque a la fe personal, es una denuncia al uso de la fe como herramienta de control. Porque cuando la religión se convierte en poder, el pueblo siempre paga el precio. Y aquí cerramos esta serie. Y aquí cerramos este viaje. Esto fue El Saqueo de Latinoamérica. Por tu ateo favorito, a Buscando la Verdad. Filosofía ateísta no es odio a Dios, es amor por la verdad. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe. ¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta, soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.